Buenos días, doctor. El día de hoy yo voy a explicar la valoración preanestésica. Los objetivos principales de la valoración preanestésica son disminuir la morbimortalidad de los pacientes que entran a cirugía, disminuir la ansiedad por parte de los pacientes previamente a una cirugía, también crear un plan anestésico para el paciente, valorar el riesgo anestésico quirúrgico que tiene el paciente y realizar un plan o una premedicación del paciente. A continuación vamos a hablar de la historia clínica en estos pacientes. Primero debemos hacer una anamnesis en la cual vamos a poner primero el nombre, los datos de filiación del paciente, principalmente nombre, edad y fecha de nacimiento, seguido de los antecedentes completos, como los antecedentes de anestesias previas, también los antecedentes de alergias farmacológicas o alimentarias a las cuales hay que ponerles mucha énfasis, y también los antecedentes de alguna patología y los medicamentos que el paciente actualmente está utilizando. Para el tema de antecedentes de las anestesias previas, debemos tener muy en cuenta si el paciente tuvo alguna complicación con alguna anestesia previa que tuvo en el pasado, como por ejemplo el despertar retardado, alguna reacción alérgica grave a la... Bueno, yo voy a continuar hablando sobre el manejo de la medicación habitual en pacientes en visitas preanestésicas. Primeramente voy a hablar sobre los fármacos que van a ser cardiovasculares. En este grupo vamos a tener los betabloqueantes y calcio antagonistas. Estos se pueden continuar hasta el día de la cirugía. Los IECAS e IRA2 se deben continuar si se usan como hipertensivos, pero en caso de insuficiencias cardíacas se deben suspender. En caso de los diuréticos, se pueden continuar hasta el día de la cirugía, pero no se debe administrar la dosis de la mañana. En el caso de los agonistas adrenérgicos y estatinas, se pueden continuar hasta el día de la cirugía. Los hipolipemiantes no estatínicos se deben suspender un día previo a la cirugía. Y también vamos a tener los grupos de hemostasia, los medicamentos en hemostasia. En estos tenemos el clopidogrel, trifusal. Estos se deben suspender 7 a 10 días antes de la cirugía. En el caso del dipiridamol, se deben suspender 2 días antes de la cirugía. Las warfarinas se deben suspender 5 días antes de las cirugías. Los HBPM se deben suspender 24 horas antes de la cirugía y se pueden reanudar 24 horas después de la cirugía. Los AINES se deben suspender 2 a 3 días antes de la cirugía. Ahora, hablando un poco más sobre los fármacos de endocrinología, vamos a tener los hipoglucemiantes orales. Estos se pueden continuar hasta el día de la cirugía, pero no se debe administrar la dosis de la mañana y se debe sustituir en la cirugía por una insulina endovenosa. En el caso de la metformina, puede tener un riesgo de hipoperfusión renal y aumento de ácido láctico o hipoxia. Es por eso que se debe suspender 48 horas antes de la cirugía, y en la cirugía se debe sustituir por una insulina que sea parenteral. Cuando veamos que la función renal esté intacta post cirugía, se puede reanudar con la metformina. Los glucocorticoides, si en el caso de que el paciente tenga un tratamiento menor a 3 semanas o que tenga unas terapias que sean alternando días, van a ser de bajo riesgo de supresión del eje hipotálamo hipoficiario adrenal. En el caso de la prednisona, que es de 20 miligramos por día o dosis durante más de 3 semanas, debe asumirse que habrá una inhibición de este eje de hipotálamo hipoficiario adrenal. Las hormonas tiroideas se pueden continuar hasta el día de la cirugía. En el caso de los anticonceptivos orales, se pueden continuar en cirugías que sean de bajo riesgo, pero en cirugías que sean de alto riesgo por ETEV, se deben suspender 4 a 6 semanas antes de la cirugía. Los fármacos de aparato digestivo, que en el caso de que el paciente use
los IBPs o los antagonistas de H2 se pueden continuar hasta el día de la cirugía. Y en el caso de fármacos del sistema nervioso como la levodopa o carbidopa se deben continuar hasta el día previa a la cirugía. Una noche antes se le debe quitar. Los agonistas dopaminérgicos, mismo caso. Y después de la cirugía, casi 12 horas después, se puede volver a administrarlos. En el caso de los anticomiciales se puede continuar incluso el día de la cirugía, pero en el caso de que haya un mal control de las crisis se debe administrar fenitoína o fenobarbital parenteral en la cirugía. El ácido valpórico se puede continuar incluido el día de la cirugía. La selegiline se debe suspender una noche antes de la cirugía. En caso de fármacos de psiquiatría, los inhibidores de recaptación de serotonina se deben suspender 3 semanas antes de la cirugía, ya que pueden presentar riesgo de catastrófico de sangrado, en caso de que sea una cirugía con riesgo de catastrófico de sangrado. Los antidepresivos tricíclicos en dosis altas se debe continuar la dosis incluyendo el día de la cirugía, pero en un caso de que sean dosis bajas se debe suspender 7 días antes de la cirugía. El litio se puede continuar el día de la cirugía. Los antipsicóticos y benzodiazepinas se pueden continuar el día de la cirugía. En el caso de los fármacos que son del aparato respiratorio, como los agonistas B-adrenérgicos inhalados o anticolinérgicos inhalados, se pueden continuar hasta el día de la cirugía, y los teofilinas también se pueden continuar, pero no se debe administrar la dosis de la mañana de la cirugía. Los inhibidores del leucotrieno se pueden continuar hasta el día de la cirugía. Hablando un poco sobre los fármacos de la reumatología, en este grupo vamos a tener los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Se debe suspender la terapia 1 o 2 semanas antes de la cirugía, y se debe reiniciar la terapia 1 o 2 semanas después de la cirugía. El metotrexato se debe continuar incluido el día de la cirugía, pero en pacientes que tengan insuficiencia renal se debe suspender 2 semanas antes de la cirugía. La sulfasalazina se debe suspender 1 semana antes de la cirugía. Incluye también la leflunomida o el azatioprina. Se deben suspender 1 semana antes de la cirugía. La hidroxicloroquina se debe continuar la terapia incluido el día de la cirugía, y las colchicina o el allopurinol se puede continuar incluido el día de la cirugía. También hay pacientes que usan medicaciones naturales o usan productos herbolarios. En el caso de, por ejemplo, ajo, ginkgo biloba, ginseng, son inhibidores plaquetarios. Estos en general se recomiendan la suspensión 2 semanas antes de la fecha de intervención. Ahora hablando un poco más sobre la medicación preanestésica, esta medicación nos va a servir para disminuir la ansiedad y el miedo al paciente en el acto de la intervención quirúrgica. Y para esto lo que comúnmente vamos a usar van a ser benzodiazepinas. La más común que se usa es el midazolam, pero hay otras que también podríamos usarlas, que sería el lorazepam, lormetazepam, el diazepam. Este se va a usar el mismo día de la cirugía, pero hay algunas contraindicaciones para usarlo. Por ejemplo, no se debe usar en pacientes que estén embarazadas, recién nacidos, en pacientes con edad avanzada, que tengan coma o tengan algún shock, en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva aguda o pacientes con obesidad, en pacientes con síndromes de apnea del sueño. Se tienen que analizar antes de usar las benzodiazepinas. También van a haber otros fármacos que pueden emplearse en la medicación preanestésica. Por ejemplo, vamos a tener una profilaxis de náuseas y vómitos postoperatorios. Los fármacos a elección en este caso van a ser la dexametasona, el droperidol y el ondansetron.
También vamos a tener una profilaxis ante la broncoaspiración. Para esto vamos a usar un fármaco que es el más extendido, que se llama ranitidina. Su eficacia aumenta si se inicia su tratamiento una noche antes de la cirugía y se añade una dosis 2 horas antes de la cirugía. También vamos a usar unos antisecretores que especialmente van a ser útiles en aquellas situaciones en las que se va a realizar una fibroscopía de la intubación con fibroscopio o videolaringoscopía en la presencia de secreciones abundantes. Ahora hablando sobre el ayuno preanestésico, para este ayuno vamos a necesitar que el paciente no consuma nada depende al producto. Por ejemplo, en los líquidos claros no debe consumir nada 2 horas antes de la cirugía, leche materna 4 horas antes, fórmulas para lactantes, leche no humana o comida ligera 6 horas antes, o comida grasa que es 8 horas antes. Entonces, por recomendaciones, el ayuno siempre se dice 8 horas antes. Y también para la premedicación, en caso de un adulto se usa 150 ml y en niños 75 ml. Esta se va a emplear 1 hora antes de la cirugía. Gracias.